Más o menos como para tener una idea de qué se trata. Algunos, todavía es un tema de investigación, como le decía, y puede ser un problema. Hay varias líneas de estudio, digamos. Están las líneas que hablan de que se trata de un problema neurológico. Hay otras líneas de estudio que hablan de que se trata de un trastorno de tipo psicológico. Nosotros en psiquiatría y en salud mental habitualmente no nos definimos casi nunca por una sola línea, sino que la mayoría de las veces vemos que las enfermedades mentales o los síntomas mentales suele ser una combinación de varias de estas situaciones, ¿sí? Los primeros que describieron estos casos fueron los otorrinos laringólogos, digamos, porque al tratarse de algo relacionado con la audición y con el sonido, los pacientes a los primeros que concurren es a un otorrino, que son los especialistas en nariz, garganta y oído. Claro. Lo que se ha visto en estas personas que padecen este tipo de síntomas, que básicamente el síntoma es una sensación de molestia, que puede llegar desde una simple molestia o ponerse mal, hasta incluso llegar a ponerse violento. Ah, mire usted. Y ahí es cuando entra a jugar la psiquiatría, digamos. Una persona que se vuelve absolutamente irritable, por ejemplo, al escuchar el sonido de el compañero de trabajo que masca un chicle o que golpea constantemente la lapicera o el lápiz contra el escritorio, o por ejemplo estar en una mesa y golpear el tenedor contra una copa o contra los dientes, o por ejemplo al tomar la sopa sorber. Claro, ruidos. Si notamos, son ruidos o sonidos que en realidad a mucha gente le produce cierta molestia, ¿sí? Porque depende de las culturas también de cada uno, digamos, pero por ejemplo hacer ruidito al tomar un vaso de agua, como un sorbo muy fuerte, o al sorber la sopa de la cuchara y hacer el ruidito, si estamos en una mesa concurrida vamos a ver que a más de uno se le transforma un poquito la cara. Claro, ¿sí? claro. O sea que no es un síntoma poco común, digamos. Claro. De ahí a que eso genere una reacción en la persona que la padece, extrema, sí se lo empieza en ese caso sí se lo empieza a considerar como un trastorno o como una enfermedad, no exactamente una enfermedad, pero sí como un trastorno. Nosotros desde el punto de vista de la psiquiatría llamamos trastornos a los síntomas que producen alteración de nuestra vida cotidiana, digamos. Bien. En el caso de esto, por ejemplo, un comportamiento distinto sería. Claro, o cambios de comportamiento y de conducta, por ejemplo, evitativas. Claro. Evitar el contacto con una persona que le produzca ese efecto, o evitar las reuniones sociales para evitar, por ejemplo, evitar las cenas y esas cosas, con tal de evitar sentirse mal o ponerse irritado o agresivo. Claro. ¿Sí? Doctor, ¿tiene que ver con la característica del sonido o puede ser cualquier tipo de sonido? Por ejemplo, digo, un sonido fuerte, bajo, agudo, grave. No. Lo que se ha visto en estudios, hablando de los otorrinos, es que este tipo de personas que tienen estos síntomas no tienen ningún tipo de lesión y no tienen ningún tipo de alteración a nivel periférico, sería a nivel del oído. Claro. ¿Sí? O sea que no tiene que ver con la intensidad del sonido ni con el tipo de sonido, sino más bien, por eso le decía que tiene un componente biológico, pero además tiene un componente psicológico, sino más bien con el contenido psicológico que se le da al sonido. Porque por ejemplo el chasquear el chasquido que se produce al mascar un chicle, ¿sí? Son sonidos específicos, digamos. No es un... Claro, no tiene una característica... No tiene que ver con un ruido que es un sonido fuerte, ni con un sonido específico. Hay otras patologías de tipo otorrinolaringológica específica o auditiva, que es la hiperacusia.
Ajá. que cuando uno tiene una hipersensibilidad al sonido, eso sí existe un trastorno a nivel auditivo en el que los sonidos la persona lo escucha mucho más fuerte, porque el oído es mucho más sensible. Claro. El oído tiene una gama de capacidad de escuchar sonidos, digamos. Hay sonidos que para el ser humano son inaudibles, por ejemplo, y para los perros son audibles, y así diversos animales tenemos diferentes tipos de ¿cómo es?, de captación de sonido. Hay sonidos que los perros lo escuchan y nosotros no lo escuchamos, y hay sonidos que a los perros lo vuelven irritable. Claro. Y a nosotros no. Y Claro. hay personas que tienen hipersensibilidad y que muchos de los sonidos, por ejemplo, qué sé yo, un silbido, el sonido del rasgar la uña, no, ahora no se usan más los pizarrones de madera, pero ¿se acuerdan antes cuando usaban los pizarrones de madera? Sí. Y rasgaba la tiza o la uña. Bueno, esa a cualquier persona le produce cierta afección, digamos. Y pero estas personas son hipersensibles y tienen un problema específico en el oído. Está bien. Las personas con con misofonía, no tienen ningún problema en el oído. Y lo que se sabe es que existe algún tipo de malinterpretación a nivel cerebral del sonido, pero asociado a un componente psicológico.